Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado otro modelo más de las calabazas. Las calabazas son bastante fáciles de hacer. Tienen 10 centímetros del diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del algodón Cotton Queen de la marca Performance. Es un hilo del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 3 o 4 milímetros. He utilizado un ganchillo de 3 milímetros. Vamos a necesitar también relleno sintético para rellenar las calabacitas, una aguja y tijeras. Formamos el primer punto. Hacemos 21 puntos de cadeneta. Y 21. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto y vamos a tejer 2 vueltas de 20 puntos bajos. Podemos marcar el punto. Saltamos el primer punto y en el segundo punto empezamos a hacer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Tenemos 20 puntos bajos. Giramos la labor, subimos una cadeneta, saltamos la cadeneta y tejemos otra vez 20 puntos bajos. Tenemos 2 vueltas de 20 puntos bajos. Ahora giramos la labor sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo. Tejemos 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17 y 18. Queda un punto sin tejer. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo. Tejemos 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Aquí también queda un punto sin tejer. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo, tejemos 14 puntos bajos. Aquí también queda un punto sin tejer. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, empezamos en el segundo punto, tejemos 12 puntos bajos. Y queda un punto sin tejer. Dejamos este punto sin cerrar y ahora aquí abajo vamos a añadir el hilo en color verde. Buscamos este punto que hemos dejado sin tejer, aquí añadimos hilo en color verde, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta y aquí en el mismo sitio tejemos el primer punto bajo. Tenemos que tejer 20 puntos bajos. Tenemos 1, el segundo punto tejemos en este escalón, 2, el siguiente punto en la siguiente vuelta, 3, el cuarto punto en el escalón. Tenemos 4 puntos y ahora vamos a tejer 12 puntos sobre los 12 puntos de la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, el último punto, o sea, el punto número 12, tejemos dentro del punto y dentro de este punto que tenemos sin cerrar. Tiramos del hilo y aquí tejemos un punto bajo. Tenemos 12 puntos. Continuamos. Aquí en el escalón tejemos 1. Esta hebra llevamos junto con la vuelta. Aquí en el punto tejemos otro punto, que tenemos ya 2 puntos en este lateral. Aquí tejemos el tercero y en el cuarto punto tejemos dentro del punto. 4.
Así que tenemos 4 puntos por un lado, 4 por el otro y 12 en la parte de arriba. En total 20 puntos. Giramos la labor, aquí subimos una cadeneta y tejemos otra vuelta más en el mismo color de hilo. Saltamos la cadeneta y tejemos 20 puntos bajos. 1, 19 y 20. 20 puntos. Este motivo que acabamos de tejer vamos a repetir 8 veces. En total 8 veces. Dejamos este punto sin cerrar y volvemos por el hilo en color naranja. Aquí buscamos el primer punto, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta y vamos a tejer 2 vueltas de 20 puntos bajos. El primer punto bajo tejemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. 1, 2, 3, 4, 19 y aquí vamos a tejer el último punto dentro del punto que tenemos sin cerrar. Un punto bajo. Tenemos 20 puntos. Giramos la labor, aquí subimos una cadeneta, saltamos la cadeneta, empezamos en el primer punto bajo y tejemos 20 puntos bajos. ...20 puntos bajos, giramos la labor, ahora vamos a tejer 18 puntos bajos sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Queda un punto sin tejer. Giramos la labor sin subir la cadeneta, empezamos en el segundo punto, tejemos 16 puntos bajos.
giramos la labor, saltamos el primer punto, tejemos 14 puntos bajos, giramos la labor, tejemos 12 puntos bajos, saltamos el primer punto, $12. Tenemos 6 vueltas, en total tenemos 6 vueltas con el hilo en color naranja. Ahora vamos a tejer 2 vueltas con el hilo en color verde. Dejamos este hilo sin cerrar el punto, volvemos a por el hilo verde, sacamos el punto por el primer punto que tenemos sin tejer, un punto, una cadeneta y vamos a tejer 20 puntos bajos. El primer punto tejemos en el mismo sitio donde hemos añadido el hilo. 1, 2, 3, 4 en el lateral, luego 12 en la parte de arriba, tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y aquí vamos a tejer el punto bajo dentro del punto y dentro del punto que tenemos sin cerrar. Tenemos 16 hasta ahora. Llevamos el hilo junto con la vuelta. 17. 18. 19 y 20. Giramos la labor y tejemos una vuelta más con el mismo color de hilo. Subimos una cadeneta, empezamos en el segundo punto contando con la cadeneta. Entonces saltamos la cadeneta y el primer punto bajo tejemos dentro del punto bajo. $20 puntos. Así que tenemos 6 vueltas con el hilo en color naranja y 2 vueltas con el hilo en color verde. Vamos a repetir una vez más el motivo, dejamos este punto sin cerrar, volvemos a por el hilo naranja, sacamos el primer punto por el primer punto bajo, subimos una cadeneta y tejemos 2 vueltas de 20 puntos bajos.
19 y el último punto hacemos dentro del punto y dentro del punto que tenemos sin cerrar. Tenemos 20 puntos. Giramos la labor, subimos una cadeneta y otra vez tejemos 20 puntos bajos. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, empezamos en el segundo, tejemos 18 puntos bajos. Queda un punto sin tejer, giramos la labor sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 16 puntos bajos. Queda un punto sin tejer. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, tejemos 14 puntos bajos. Giramos la labor, sin subir la cadeneta, saltamos el primer punto, tejemos 12 puntos bajos. Y aquí también queda un punto sin tejer. Dejamos de momento este punto sin cerrar. Volvemos a por el hilo verde. El primer punto sacamos por el punto que tenemos sin tejer. Subimos una cadeneta y tejemos 20 puntos bajos, 4 en el lateral, 12 en la parte de arriba y 4 en el lateral.
Giramos la labor, subimos una cadeneta y tejemos 20 puntos bajos. Dejamos el hilo sin cortar y volvemos a por el hilo en color naranja. Tenemos 3 motivos hechos, hacemos otros 5 motivos igual que estos. En el último motivo tejemos solamente una vuelta con el hilo en color verde. Con la segunda vuelta con el mismo color vamos a cerrar la pieza. Tenemos 8 motivos, una vuelta en color verde, el hilo de color naranja podemos cortar, pero dejamos un buen trozo. Ahora doblamos la labor y tejemos una vuelta más con el hilo en color verde uniendo los dos extremos, los dos laterales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 puntos bajos. Hacemos una cadeneta para asegurar y aquí también cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y ahora pasamos el hilo por el borde. Cogemos solamente las vueltas de color naranja.
Vamos a pasar una vez más por el mismo camino. Y cerramos el agujerito. Fijamos el hilo y lo escondemos dentro. Y por el otro lado hacemos lo mismo. Primero pasamos el hilo alrededor del borde, rellenamos la calabaza y la cerramos. Aquí tenemos la calabacita hecha. Ahora vamos a ver cómo hacer el rabito. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos una cadeneta, tejemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Vamos a tejer 5 vueltas de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos una vuelta y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 2 vueltas, tejemos otras 3 vueltas de 6 puntos bajos. Para terminar vamos a tejer una vuelta más. En cada punto vamos a tejer un aumento. Así que tejemos 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 aumentos. Ahora hacemos un punto deslizado, una cadeneta, cortamos el hilo un poco largo. Enhebramos, primero cerramos el punto, enhebramos una aguja, y cosemos el rabito.
Ahora pasamos el hilo hacia el otro lado. Y volvemos de nuevo. Dejamos el hilo bien tirante. Aquí fijamos el hilo. Y lo escondemos dentro. Ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.